pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es difícil conocer y creer en el hombre Dios, en el Dios hombre. Jesús evita una inútil discusión con los judíos y les ayuda a reflexionar para que tomen conciencia de la dureza de su corazón, y les hace ver a la vez las condiciones necesarias para creer en Él. Así que, en lugar de una discusión inútil, más bien les conduce para que tomen conciencia de la dureza de su corazón. Y lo hace haciéndoles ver de que hay unas condiciones necesarias para poder creer en Él. En que el hombre que está frente a ellos, Jesús de Nazaret, es el Dios humanado. En estas condiciones, la primera, Jesús dice textualmente: atraídos por el Padre. Hay que ser atraídos por el Padre para poder creer en Él. El Padre, don y manifestación del amor de Dios por la humanidad. Entonces, hay que ser atraídos por el Padre para poder reconocer, identificar
en Jesús de Nazaret al Dios mismo. Y ver en el Padre la manifestación del amor de Dios por la humanidad. Esto, que es iniciativa del Padre, se ve en realización en nuestra humanidad a través de Jesús de Nazaret. Nadie, pues, puede ir a Jesús si no es atraído por el Padre. Entramos propio en el misterio trinitario. Así afirma Jesús que nadie puede ir a Él si no es atraído por el Padre. Esta es, digamos, la primera condición para poder creer en Él, para poder ver en Él al mismo Dios, para poder creer que Él es el pan de la vida. La segunda condición, nos dice Jesús, es la docilidad a Dios. Docilidad a Dios. Debemos saber y sentir la acción salvífica de Dios por la humanidad. O sea, saber y sentir, experimentar esta acción salvífica de Dios por la humanidad, por mí y por ti. La tercera condición es escuchar al Padre. Entonces, vean las palabras claves: atraídos por el Padre. La segunda, docilidad a Dios. La tercera, escuchar al Padre. De la enseñanza interior del Padre, oígase bien, enseñanza interior del Padre. Esto no es más que se realiza, o una vez que se realiza, el tener conciencia de ser atraídos, tener conciencia de docilidad a Dios y de escucha a Él. Entonces, ahora aclarémonos, este escuchar al Padre no es más que la enseñanza interior del Padre. O sea, la enseñanza interior que el Padre realiza en mi interior. Él me instruye en el interior, en el más profundo de mi alma, de mi ser. Él me instruye. Para esto es indispensable la actitud orante, una actitud orante contemplativa, que no es de hablar nosotros, sino de que Él habla en nuestro interior. Si la oración se limita a una oración activa en el sentido vocal, si ahí se limitara, con ello quiero decir que es necesaria, pero que no se limita ahí. Si ahí se limitara y no llegara a esta actitud orante contemplativa, la pregunta sería, entonces, ¿cuándo vamos a escuchar la enseñanza, el movimiento de aprendizaje que el Padre hace en el interior de la criatura, en mi interior? Si no hay silencio,
no lo puedo escuchar. Y normalmente, lastimosamente, no lo escuchamos. Por lo que decía, reducimos la oración a lo vocal o a lo mental. Y es necesario el silencio interior, el abandonarse en Dios para poder ser instruidos por Dios, para poder yo escuchar con los oídos del alma, digamos la palabra, el adoctrinamiento del Padre en el interior de mi vida, en el interior de mi alma. Escuchar al Padre en mi interior sin el silencio es imposible. A la vez de esta enseñanza interior del Padre, también y de la de Jesús, pan de la vida. Jesús, pan de la vida, es de donde brota por la acción del Espíritu Santo la fe obediente en la palabra del Padre y del Hijo. No es poca cosa, es mucho lo que estamos diciendo. Por eso intento repetirlo. Esta tercera condición, dice Jesús, es escuchar al Padre. Diríamos, pero ¿cómo escuchar al Padre si está tan lejos de nosotros? Pues no lo está. El Padre habla en el interior, en el profundo de mi alma. Para yo enterarme, tengo que hacer silencio, oración de silencio, oración de contemplación. Es la oración de escucha. Y no necesariamente como acostumbramos nosotros a estar sometido al exterior, a lo físico, al tacto. No. Aunque yo no esté muy claro de qué es esta enseñanza interior del Padre, por fe sé que el Padre me enseña en el interior de mi ser. Entonces, por esta enseñanza interior del Padre y de Jesús, pan de la vida, que es como hoy se nos revela, entonces el Padre instruye en el interior del alma de la existencia de la criatura. Y Jesús, pan de vida, que alimenta e instruye también a la vez, de ahí es donde brota, ¿qué cosa? Brota por la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que brota? La fe obediente en la palabra del Padre y del Hijo. Claramente la fe entonces, la fe y la obediencia, que no hay que separarla, estamos hablando de fe obediente. Esta fe y obediencia a la palabra del Padre y del Hijo no puede llegarse a ella si no es con esto que acabo de decir. Solamente así brota en nosotros esta actitud de fe obediente a la palabra del Padre y del Hijo. Y ahí es donde se va realizando la nueva creación de la criatura. Ahí es donde se va realizando la acción salvífica de Dios para la humanidad, para mí, para ti. Ahí se va realizando el plan salvífico de Dios. Ahí se va realizando
la voluntad de Dios en mi vida, que no es más que la santidad. Por eso Jesús nos habla de atracción, de deleite, diríamos con palabras nuestras, de fascinación. Podríamos decir, y yo lo digo, me encanta escuchar de los labios de Jesús que Dios atrae, que el Padre me atrae. Eso indica que el Padre me busca, que Dios seduce, el Padre seduce, Dios seduce, que Dios se encanta. Podríamos decir, yo respeto a todos y también respeto a aquellos que necesitan leyes, normas, preceptos que cumplir, deberes, obligaciones. Los respeto, pero no los sigo. Esos que predican leyes, deberes, preceptos, obligaciones que cumplir, los oigo, pero no los sigo. Yo prefiero ser atraído por el amor del Padre, ser seducido por Él y decir con el profeta Jeremías, me ha seducido Yahvé y me he dejado seducir. Prefiero y preferimos y debemos preferir ser atraídos por el amor que es el mismo Dios. Por tanto, si vamos a hablar de Dios, no hablemos de leyes, no hablemos de cumplimientos que al final van terminando en el fariseísmo. No, mejor, como Jesús nos lo dice, ser atraídos por el Padre. Y es el amor, es la fuerza del amor lo que atrae. Y el amor es Dios. Así que como Jeremías, me ha seducido Yahvé y me he dejado seducir. Este es el misterio en el plan salvífico de Dios. En toda la cultura bíblica es Dios el de la iniciativa, es Dios el que atrae. Después las normas y todo la va haciendo la estructura de la que preserva, que cuida la dimensión institucional, que es un valor. Pero lo que quiero decir es, ese no es el punto de partida. Ese no es el núcleo del plan salvífico de Dios, sino que es el ser atraídos por Dios, atraídos por el Padre. Sentirme encantado de vivir en la casa paterna, sentarme a la mesa, comer del pan vivo bajado del cielo, cobijarme a la sombra del árbol de la vida que crece en su jardín. Solo una persona dichosa en Dios puede hacer dichosos a los demás. Solo una persona encantada por Dios puede encantar a los demás. Solo una persona satisfecha en Dios puede llenar de sentido y de ilusión la vida de los demás. Solo una persona que está contenta y feliz con Dios puede hablar bien de Dios. A Dios solo se le puede encontrar por el camino del amor. Si nos salimos de ese camino, siempre nos equivocamos, como lo atestigua la historia.
nos equivocamos siempre si nos salimos de ese camino. Y podemos convertir a Dios en un ídolo. Mas Dios es amor, nos dice en la primera de Juan 4:8. Dios es amor. Hoy necesitamos, queridas hermanas y hermanos, darle gracias a Dios por ser como es, por ser un Dios que encanta y que seduce, un Dios que no esclaviza, sino que libera, un Dios que solo habla de amor. Esa es la lengua que Dios habla. Y solo quiere que se le conozca por lo que es y no por lo que los hombres inventan de él. Volvemos. Dios es amor. Ayúdame, Señor, a no hacer de ti falsas imágenes y peor aún, hacerlas creer a la gente, donde deformamos propiamente tu imagen perfecta y auténtica, tu rostro que no es más que Jesús de Nazaret. Y debo decir, gracias, mi Dios y mi todo, por manifestarnos tu amor en plenitud en tu Hijo, al contemplarlo en su dolorosísima pasión, en su muerte en cruz y en su resurrección, hemos sabido cuánto nos amas, Padre. Gracias, Señor, por caminar con nosotros en esta historia, por caminar con nosotros en el dolor y en el sufrimiento, como hoy lo haces con este virus, pero como lo has hecho en tantos momentos de nuestra historia personal, la historia familiar, la historia patria, la historia de la nación, ya no digamos también de la humanidad. Tú nos iluminas, Señor, en medio del poder de las tinieblas en el que caminamos, en medio del poder de las tinieblas, en medio del poder del demonio, el príncipe de este mundo, y de sus colaboradores en esta tierra y en esta nación. El demonio tiene colaboradores para mantener su principado y mantener el antirreino que ciertamente se opone al reinado de Dios. Con sus colaboradores parece que avanza el demonio con su principado. En medio de la injusticia, en medio de la tiranía, ahí palpamos al demonio en su acción principesca, diabólica. Pero de ahí, desde esta realidad, en cuanto que el Señor camina con nosotros, y aunque todo parezca oscuro y como que no brilla la luz, tú, oh Dios, caminas con nosotros y eres la luz que rompe las tinieblas, que iluminas desde nuestro interior aquellas tinieblas que hay dentro de nosotros, hasta aquellas tinieblas diabólicas que hay en la nación. Tú, oh Dios, nos quieres vivos, mientras ellos nos quieren muertos.
pero tú eres el Dios de la vida. Y en Cristo has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo soy el pan de la vida.